Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Quiero compartir con cada uno de ustedes esta enseñanza que el Señor me dio, que lleva por título Me perdonó. Vamos a leer varias citas. ¿Y por qué quiero compartir con ustedes este tema? Porque estudiando la palabra, el Señor me ha mostrado de que muchas veces nosotros sabemos que el Señor nos perdonó, ¿verdad? La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo sabemos a veces teóricamente, pero interiormente no hemos aceptado ese perdón. Quiero recordarle, mi amado hermano, que tu pasado no determina tu futuro. Lo que determina es el pasado del Señor, lo que Él ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Eso es lo que va a determinar tu futuro, no lo que tú pudiste haber hecho, los errores, las fallas, los pecados que cometimos anteriormente. Eso no va a determinar tu futuro. Quiero que estés muy claro en eso, porque una vez que confesamos nuestro pecado, ya el Señor lo perdonó de una vez y para siempre. Así que quiero que tomes esta palabra para ti. Tú que estás escuchando esta palabra, esto es para ti. Vámonos a Isaías 43. Voy a leer los versículos 18, 19 y 25. Dice así, te dice el Señor así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, ya el Señor nos ha perdonado. Ya el Señor te ha perdonado. No permitas que el enemigo vuelva a traerte esos pecados a memoria. Así que debes desechar esos que ya cometiste, si ya lo confesaste, si ya te apartaste del pecado, ya el Señor lo borró. Dice el Señor en su palabra que Él agarró nuestros pecados y los tiró a lo profundo de la mar. Y Él, que es nuestro Dios, que es el Todopoderoso, Él no vuelve a acordarse de nuestros pecados. Ya para Él pasaron. Pero nosotros somos los que a veces nos martirizamos trayendo a memoria esos pecados. El, el Señor nos está diciendo en esta palabra que no nos acordemos, que no traigamos a la memoria, que no lo estemos recordando. Si ya pediste perdón por esos pecados, ya el Señor los borró. Lógicamente, continuamente pecamos, pero continuamente vamos a la presencia del Señor y Él nos perdona. Pero aquellos pecados pasados ya fueron borrados, ya el Señor los eliminó de su memoria. Fíjense lo que dice en Isaías 45, 22. El Señor me dice: mirad, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra,
porque yo soy Dios y no hay más. Solamente el Señor, Dios Todopoderoso, es el Señor de nuestras vidas. No tenemos otro Dios, no hay otro Dios. Así que si el Señor dijo que ya Él borró nuestros pecados, nuestras rebeliones, no los traigas a memoria, no te martirices, acepta el amor de Dios, porque dice su palabra que lo hizo por amor a sí mismo, porque Dios es amor. Entonces muchas veces nos cuesta recibir del Señor ese amor que Él nos ha dado. Fíjense lo que dice en Jeremías 50:20. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Y en Isaías 44:22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hermanos, esta palabra nos debe llenar de gozo, de alegría, de saber de que ya el Señor borró nuestras rebeliones, de que el Señor no se acuerda más de ella. Si dice que será buscada nuestra maldad, será buscada, pero no será hallada, porque ya el Señor nos redimió, nos dio nombre nuevo. Así que nunca más usted permita que el diablo le traiga a memoria esos pecados que ya el Señor borró. Porque a veces nos parece que el Señor, ese pecado que cometimos en el pasado, es tan malo, es tan profundo, que el Señor no lo puede borrar. Y sí, mi amado hermano, quiero decirte que el Señor es quien borra nuestros pecados. Si los hemos confesado, si hemos pedido perdón, si nos hemos apartado, acepta ese perdón del Señor, acepta esa limpieza, porque es por amor a su nombre que el Señor lo ha hecho y ha borrado nuestras rebeliones. Así que cuando el enemigo venga a recordarte todos tus pecados, debes echarlo fuera. Debes decirle, sí pequé, sí cometí tal pecado, pero el Señor Jesucristo borró con su sangre esos pecados y me dio un nombre nuevo. Debes enfrentarlo, hacerlo vez tras vez, porque el enemigo usa esta arma para martirizarnos, para separarnos de Dios. Así que nunca más permitas que el enemigo te martirice con esos pecados que ya fueron borrados. Acepta el amor, acepta el perdón del Señor. Amén. En Hechos 3:19 dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto, mi amado hermano, me está diciendo que yo no debo demorar en pedir perdón al Señor. Pedirle perdón, arrepentirme de los pecados que he cometido y que cometo, porque la Biblia dice que pecamos todos los días y que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Por eso esto debe ser un de continuo, el pedir perdón y arrepentirnos de nuestros pecados.
Me dice la palabra que de su presencia van a venir tiempos de refrigerio para mí. Me dice la palabra en Jeremías 31:34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que mi amado hermano, el Señor nos está diciendo que no hay pecado grande ni pequeño, pero que nosotros somos perdonados totalmente de nuestro pecado cuando lo confesamos al Señor, cuando nos apartamos de Él. ¿Por qué? Porque ya el Señor mismo dio su sangre por nosotros, ya Él padeció. Me dice la palabra en Mateo 26:28. Fíjense lo que dice el Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo 3:2. Pero hermano, ya el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Pero usted me va a decir, hermana Andy, pero ya yo acepté al Señor, pero ya yo le confesé mi pecado. Sí, es verdad, lo hicimos. Pero ¿qué pasa? Que hay momentos cuando el enemigo trae a colación esos pecados. Cuando el enemigo quiere atormentarnos con esos pecados que ya el Señor borró, entonces nos sentimos indignos, nos sentimos que, que no somos dignos del Señor por esos pecados que cometimos en el pasado. Pero quiero recalcar esto, repetirlo muchas veces, para que esto se haga rema a tu espíritu y aceptes ese perdón, porque, porque el enemigo de verdad que esto es espantoso, cómo el enemigo viene y nos acusa, trayendo eso que cometimos anteriormente y no nos deja ser libres, no nos deja ser libres. Pensamos que Dios perdona a otros, a esos grandes predicadores, profetas, maestros, apóstoles, pero no a nosotros. Pero sí nos perdona, porque ya Él lo hizo, ya el Señor nos redimió a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el llamado? A vivir en libertad, a tomar esta palabra cada vez que el enemigo venga con sus acechanzas, tomar la palabra del Señor y decirle al enemigo, ya el Señor me redimió, ya el Señor me perdonó. Por lo tanto, mi pasado no va a determinar mi futuro. Mi futuro lo determina lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Así que hermano, esto debe ser de continuo hasta que esto se haga realidad en nuestras vidas y podamos ser libres, totalmente libres en la presencia del Señor, que no haya nada que nos acuse. No se ponga a creerle las mentiras a Satanás. Fíjense lo que dice en Hechos 5:31.
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Qué tremendo. Ya el Señor, el cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ya el Señor perdonó nuestros pecados. Dice en Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que si ya nos arrepentimos, ya somos libres. Ya el enemigo no tiene lugar ni cabida en nosotros. Quiero leerles una nota. Fíjense lo que dice. Arrepentirse es la traducción del verbo griego metanoeo, que significa tener otra mente, cambiar de mente, y se usa en el Nuevo Testamento para indicar un cambio de mente con respecto al pecado, a Dios y a uno mismo. En el caso de los cristianos que han caído en pecado, este cambio de mente puede estar precedido por tristeza. Eso usted lo puede buscar en 2 Corintios 7, 8 al 11, ¿verdad? Donde dice que la tristeza, voy a leérselos. Vamos a leérselos aquí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En la otra versión dice, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a muerte. Por eso es que la tristeza del mundo produce muerte, mas la tristeza que produce arrepentimiento produce vida. Continuamos con la nota. Pero la tristeza del pecado, aunque puede causar arrepentimiento, no es arrepentimiento. Acuérdense cuando allá en Mateo 21, 28, 29, que dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que fíjense que este hijo le dijo que no, pero luego se arrepintió y fue. Hubo allí un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Decidió obedecer a su padre, aun cuando ya le había dicho que no. Esto nos ilustra el verdadero arrepentimiento. Esto, esto no es una acción separada de la fe, sino que la fe salvadora incluye e implica ese cambio de mente llamado arrepentimiento. Eso es lo que hace el arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de acción con respecto a nosotros, con respecto a Dios. Vámonos ahora a Ezequiel 36, 22. Fíjense lo que nos dice el Señor. Por tanto, di a la casa de Israel,
Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Todo pecado el Señor lo perdona. Dice aquí la palabra que no es por nosotros, sino por causa de su santo nombre. Dice la palabra que es por lo que ya Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Fíjense cómo el Señor Jesucristo llevó tal padecimiento, todos nuestros pecados, y a veces no valoramos ese sacrificio tan grande que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Pero a mí me dice la palabra que ese sacrificio que Él hizo que el Padre le diera un excelente nombre. Fíjense lo que dice en Filipenses 2, 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces es en ese nombre, en esa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que nosotros vamos a ser limpiado nuestra mente, nuestro pasado. Recuerde siempre que su pasado no determina su futuro. Nuestro futuro lo determina lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Recuerde siempre esto, repítaselo una y otra vez, que el Señor Jesucristo ya fue exaltado hasta lo sumo, que no hay un nombre ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cual podamos ser salvos, que en el nombre de Jesucristo, porque ya Él lo hizo por nosotros y para nosotros. Y, y el Señor que nos dio ese perdón, esa limpieza, pero no para quedarnos allí, no para solamente saberlo, sino entenderlo, aceptarlo y vivir de acuerdo a lo que ya Jesús hizo por nosotros. Entonces muchas veces nuestro ministerio, nuestra vida espiritual no avanza porque no aceptamos lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, es un cambio de mente, por eso dice la palabra aquí que es un cambio de mente, de que ya no debemos pensar de nosotros como lo que antes fuimos, sino lo que somos ahora, lo que ya somos en Cristo Jesús. Porque a mí me dice la palabra en Ezequiel 36, 26, 27, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos
y los pongáis por obra. Entonces, mi amado hermano, ya nosotros tenemos ese corazón nuevo. Ya el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, de este corazón nuevo que el Señor nos ha dado, un corazón de carne para alabarlo a Él, para buscar su rostro, para andar, como dice su palabra, en sus estatutos, en, su, en sus ordenanzas, en su palabra. Dice aquí, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces es no solamente saberlo, creerlo, aceptarlo, sino también ponerlo por obra. Recuérdese que la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, amar al Señor es aceptar su perdón, es aceptar su limpieza, pero también guardar su palabra y ponerla por obra. Por eso es tan importante que usted se meta con la palabra del Señor, que usted la estudie, la lee, la lea, la aplique en su vida y viva conforme a su palabra. Porque dice el Señor que debemos ponerla por obra. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que nosotros no podemos llevar una vida teórica, sino teórica y práctica. ¿Cómo así? Bueno, lo que yo aprendo de la palabra del Señor, yo tengo que ponerlo por obra. Pero para yo poder ponerlo por obra, esa palabra debe estar sembrada en mi corazón, en mi mente, para yo vivir de acuerdo a la palabra. Pero si no dedicamos tiempo, si usted no dedica tiempo a leer la palabra, entonces, ¿cuál es su Dios? ¿En qué Dios ha creído? Porque cuando nosotros amamos al Señor, nosotros tenemos que buscar su palabra. Entonces, ¿qué pasa con muchos hermanos que van a la iglesia? A veces van a la iglesia religiosamente todos los domingos o los días de servicio, pero su vida personal no es una vida que provoque imitar, sino que es una vida mediocre, una vida miserable, una persona que está triste, que está quejona, que, que son más los problemas que las bendiciones. ¿Por qué vemos nosotros en las iglesias a personas, hermanos, que tienen esta vida? Sencillamente porque no se han sumergido en la presencia del Señor y no se están alimentando de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que son presa fácil del enemigo. El enemigo fácilmente los separa del propósito de Dios. Entonces, usted puede ver personas, hermanos, que ante una situación sencilla, el hermano está triste, está acongojado, el hermano no haya qué hacer. ¿Por qué? Sencillamente porque no se está afianzando en la palabra del Señor. No se está comiendo literalmente la palabra. No ha perdido esa comunión, ese deleite en la presencia del Señor cuando dedicamos ese tiempo a orar, a meditar en la palabra, a creerle al Señor, a apropiarnos, porque toda promesa que el Señor nos da es para agarrarla, para
comérnosla, para aplicarla a nuestras vidas y para vivir conforme a lo que la palabra dice. Porque si nos dejamos llevar por los sentimientos, por cómo me siento, por cómo yo pienso, por cómo yo creo, no vamos a llevar una vida fructífera en el Señor. Y la palabra del Señor dice que nosotros debemos dar muchos frutos, pero como dice la palabra ya en Juan, separados de mí nada podéis hacer. Dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Entonces, si usted quiere llevar fruto, llevar mucho fruto, usted tiene que estar pegado a la palabra del Señor. Usted debe estar en intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que ya mora dentro de usted, ¿qué va a hacer? Él va a traer revelación de la palabra. Entonces, esa revelación de la palabra es la que va a producir en nosotros ese cambio de mente, ese cambio de acción. Ya no nos vamos a dejar llevar por lo que diga el enemigo, por lo que diga nuestro pasado, por lo que digan los vecinos, por lo que digan de nosotros. Nos vamos a dejar llevar por lo que nos dice la palabra. Y ese es el camino que nosotros debemos seguir, la palabra del Señor. Amén. Quiero compartir con ustedes el Salmo 86, parte del Salmo 86, el cual les recomiendo que lo lean todo con detenimiento, con calma y apliquen todo cuanto hay en este salmo, porque, bueno, toda la palabra del Señor es buena, de verdad que sí, toda. Pero aquí me dice el Salmo, voy a leerles el 5, 7 y 15 del Salmo 86, dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mi amado hermano, debemos tener este conocimiento de que el Señor es grande y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, pero que nuestro Dios es un Dios perdonador. Me dice la palabra que Él nos dará todas las cosas, pero a través de Jesucristo. No podemos saltarnos la talanquera, sino todo debe ser a través de Jesucristo. Recuérdese que ya el Señor le dio, ya Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Todo, todo es menor que el nombre de Dios. Llámese problema, pecado, enfermedad, situación que usted esté atravesando, ya el Señor la conoce, pero ya el Señor venció todo, 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 porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesús padeció por nosotros, llevó todos nuestros pecados. Por eso su muerte fue tan agónica, tan, bueno, inimaginable, porque yo creo que el ser humano no puede imaginarse siquiera lo que el Señor Jesús padeció en la cruz del Calvario, porque fue por todos nosotros, por todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, para limpiarnos, para perdonarnos.
para acercarnos a Él. Entonces, hermanos, ¿qué, qué más que aferrarnos a Él, a su palabra, a su nombre, a lo que ya Él hizo por cada uno de nosotros, clavando nuestros pecados en la cruz? ¿Por qué? Porque el Señor desea que vivamos en libertad, que seamos libres. La palabra del Señor me dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, cuando yo entiendo esta verdad de que ya el Señor padeció en la cruz del Calvario por mis pecados, cuando la palabra del Señor me dice que ya Él no se acuerda de mis pecados pasados, cuando ya Él me está diciendo que no traiga a memoria mis pecados, porque ya Él los llevó a la cruz del Calvario, ya Él los perdonó, ya Él no se acuerda más de esto. Cuando yo conozco esta verdad, cuando ya es parte de mi ser, yo voy a vivir en libertad. Yo voy a vivir obedeciendo su palabra, comiéndome sus mandamientos, sus estatutos, sus enseñanzas, y voy a vivir en esa libertad que ya el Señor me dio, que ya el Señor compró para mí. El Señor me dice en su palabra que Él me ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no solamente me limpió, me perdonó, sino que yo debo anunciar, proclamar lo que ya el Señor hizo en la cruz del Calvario por mí y por todo ser humano que se acerca a Él. Por eso dice el Señor en su palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces el Señor está allí dispuesto, ya Él nos dio el pase de entrada al reino de los cielos a través de Jesucristo, a través de ese perdón. Entonces no andemos más en obras muertas, no andemos más llevando una vida cotidiana, una vida común, que nos levantamos, hacemos nuestros oficios o trabajamos el que está trabajando, atendemos la familia en la noche. Señor, gracias por este día. Amén. No es el propósito del Señor, no es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que día a día vivamos una aventura con el Señor, que sea una aventura con Él, que cada día podamos decir, hoy aprendí esto del Señor, hoy apliqué esta palabra que el Señor me dio. Hoy soy libre, hoy soy sano, hoy estoy predicando la palabra del Señor, porque todos tenemos el llamado de compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Ese es el propósito del Señor. No solamente de que usted viva una vida común. No estamos llamados a vivir una vida común, estamos llamados a vivir un reto con el Señor, una aventura, una experiencia diaria que usted pueda compartir. Bueno, yo estaba orando y el Señor me mostró esto, el Señor me habló, el Señor me dijo en su palabra, Dios me mostró. En fin, el Señor es grande y poderoso. Y es el deseo del Señor que nosotros vivamos en esa libertad, en esa profundidad de Él, de que no seamos más simples, sino que seamos esos instrumentos de honra para el Señor, para predicar, para enseñar a otros, para compartir
esas cosas que Dios hace, porque a veces hay cosas que son sencillas, pero que sencillamente Dios la ha hecho por nosotros. No son común, porque ya el Señor llevó en la cruz del Calvario, padeció por nosotros, nos limpió. Ante los ojos del Señor, nosotros somos importantes. Nosotros somos vistos importantes. Entonces, no menospreciemos lo que ya el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, vivamos de acuerdo a su palabra, a sus enseñanzas, a ese reto de leer la palabra, de aplicarla. No sea flojo, mi amado hermano, no se deje influenciar por Satanás, por sus emociones, por sus deseos. La mejor influencia es la que ya Dios hizo, es su palabra. Es que vivamos en esa comunión con el Señor, con el Espíritu Santo y su palabra. No podemos llevar unas vidas mediocres, sino que tenemos que afianzarnos en la palabra del Señor para no ser movidos por cualquier viento de doctrina, por cualquier situación que vivamos. Así que mis amados hermanos, yo le dejo esta palabra para que usted se afiance en el Señor, para que usted sea afirmado, para que usted esté firme en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que tiene un nombre sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi amado hermano, Dios le bendiga, le guarde, le fortalezca y lo llene día a día de su unción. En el nombre de Jesús. Amén.